Y desde el fin de semana, y como se lo contamos el día de ayer, se ha dado mucho revuelo con la nota sobre Hernán Bermúdez Requena, que ya está siendo nombrado el García Luna de Adán Augusto López Hernández. Hoy en sinembargo.mx traemos un texto donde se ahonda en más datos sobre este hombre, pues muy oscuro, que tiene un historial, pues que mandó más de una vez un mensaje de alerta, ¿no? Una señal de alerta, pero aún así, pues hubo funcionarios que lo mantuvieron en puestos clave. El ahora fugitivo, Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser el jefe del cártel La Barredora de Tabasco, fue hombre de confianza e integrante de los gabinetes de los exgobernadores priistas Manuel Gurría Ordóñez, Roberto Madrazo Pintado, Enrique Priego Oropesa, Manuel Andrade Díaz, Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino. Todos ellos, claro, de Tabasco. Documentos obtenidos en los correos, por los correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que fueron filtrados por un grupo de hackers guacamaya, daban cuenta de cómo Hernán Bermúdez Requena era investigado desde 2022 por sus vínculos con un grupo criminal dedicado al tráfico de migrantes y al robo de hidrocarburos, al huachicol. Hernán Bermúdez Requena fue el jefe de la policía de Manuel Gurría Ordóñez. Él es pariente de Roberto Madrazo, quien durante su gestión era señalado de ser el verdadero poder detrás del trono, como lo señaló el propio Andrés Manuel López Obrador en su libro Entre la historia y la esperanza, que él citamos una línea. En la práctica, Gurría actuaba más como delegado del PRI que como gobernador de Tabasco. En años recientes, luego de ser incorporado como secretario de Seguridad Pública con Adán Augusto López Hernández y luego con quien lo sucedió cuando Adán Augusto López Hernández se va a la Secretaría de Gobernación, quien fue Carlos Merino, fue señalado de ser el verdadero líder del grupo La Barredora, esta agrupación que se disputa el control criminal de la entidad con el cártel Jalisco Nueva Generación. Esto lo denunció el actual gobernador de Morena, Javier May Rodríguez. Vamos a ver el siguiente video con información de Obed Rosas. El fugitivo Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser el jefe del cártel La Barredora de Tabasco, fue designado secretario de Seguridad Pública por el gobernador Adán Augusto López Hernández y fue ratificado por el gobernador sustituto Carlos Merino Campos, quien ahora es responsable de toda la red aeroportuaria del país y del abastecimiento de combustible para los aviones como director de aeropuertos y servicios auxiliares del gobierno de Claudia Sheinbaum. Merino Campos será ahora responsable de esa área, aun cuando en su gestión mantuvo como encargado de la seguridad a Bermúdez Requena, quien hoy está prófugo de la justicia. Se sabe que el ex jefe de policía se encuentra en Brasil, donde el gobierno mexicano busca que la Interpol lo arreste. Contra el exfuncionario hay una orden de aprehensión que se habría liberado el pasado febrero, poco más de un año después de su salida como titular de la Secretaría de Seguridad de Tabasco por crimen organizado. Durante la gestión de Bermúdez Requena se dio una descomposición en la seguridad de Tabasco que estuvo ligada a La Barredora. Aunque la violencia en ese estado tuvo una tendencia a la baja de 2018 a 2022, a partir de 2023 los indicadores comenzaron a subir. En 2024, las víctimas de homicidio doloso en Tabasco alcanzaron las 892, lo que representa un aumento del 252.56% respecto a las 253 registradas en 2023. Se trata de la cifra más alta en la historia reciente del estado. El secuestro fue otro delito que aumentó considerablemente en 2024, con un alza del 157.14%, ya que en 2023 se registraron 21 víctimas de secuestro, mientras que el año siguiente esta cifra subió a 54. En 5 meses de 2025 se reportan 16 casos, 30% menos que en el mismo periodo de 2024. Los feminicidios también incrementaron el año pasado un 61.11% al pasar de 18 en 2023 a 29 en 2024. De enero a mayo pasados, la cifra es igual al mismo periodo del año pasado con 11 casos. En tanto, las extorsiones también mostraron un alza del 41.17% en 2024. Bermúdez Requena asumió la Secretaría de Seguridad
Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco el 11 de diciembre de 2019, nombrado por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, y se mantuvo en el cargo en la gubernatura interina de Carlos Merino Campos hasta el 5 de enero de 2024, cuando renunció a esa corporación de seguridad luego de una ola de asaltos en Villahermosa que obligó al gobierno federal a movilizar a 2.500 elementos de la Guardia Nacional para proteger a la entidad. En noviembre de 2024, el actual gobernador Javier May denunció ante la prensa que Hernán Bermúdez Requena era el verdadero líder de la Barredora, agrupación que se disputa el control criminal de la entidad con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Además, documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, filtrados por el grupo de hackers Guacamaya, dieron a conocer que Hernán Bermúdez era investigado desde 2022 por sus vínculos con un grupo criminal dedicado al tráfico de migrantes y al robo de hidrocarburos. Bermúdez fue hombre de confianza e integrante de los gabinetes de los exgobernadores priistas Manuel Gurría Ordóñez, Roberto Madrazo Pintado, Enrique Priego Oropesa, Manuel Andrade Díaz, Adán Augusto López Hernández, Carlos Manuel Merino, y llegó a Tabasco de la mano del actual diputado federal de Morena y notario público Jaime Lastra Bastar, junto con Manuel Gurría Ordóñez, con quien trabajaron en la entonces Procuraduría General de Justicia y en la Dirección de Seguridad Pública del Estado. Bueno, sobre este mismo tema es que esta mañana le preguntaron también a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella dijo que no hay una investigación contra Adán Augusto López Hernández, quien por cierto sigue en el silencio absoluto, y pidió que el Gabinete de Seguridad explique sobre este caso. Romina Gándara desde Palacio Nacional nos trae justo todos estos detalles. ¿Qué tal, amigos de Café y Noticias? Bueno, pues hoy la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existe una investigación penal ni indagatoria contra el senador Adán Augusto López, pese a que hay una orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, designado por el propio Adán Augusto cuando él era gobernador de esa entidad. La presidenta hoy fue cuestionada por un informe de inteligencia que refiere a una conversación de un líder criminal realizada en el 2020, donde ese líder criminal menciona estar trabajando con el gobierno y que citan que ese gobierno podría ser el de Adán Augusto. Al respecto, la mandataria señaló que el Gabinete de Seguridad debe de explicar cómo es que se llegó a esa orden de aprehensión contra Bermúdez, cómo fue el proceso, que el gabinete debe ser transparente. Y al respecto, la presidenta insistió en que el gobierno federal no ha iniciado hasta el momento ninguna carpeta de investigación, pero que si la fiscalía tuviera elementos, se debe de proceder, ya que afirmó que no protegen a nadie. Vamos a escuchar lo que señaló. No se está investigando de parte del gobierno. No se ha pedido ninguna investigación. Y que el Gabinete de Seguridad explique cómo es que esta persona tiene hoy está buscado y tiene un orden de aprehensión, y cómo fue este proceso, que se explique de manera transparente, sin problema. Sí, Presidenta. Lo pregunto porque en un informe de inteligencia de mayo de 2021, del que se indicaba la información precisamente de Bermúdez Requena, en el mismo tipo de informes, en el mismo paquete de informes, se cita también en una conversación de diciembre de 2020 en la cual el líder de una cédula criminal dedicada al robo de combustible, a huachicol, en Cárdenas, dijo que un criminal apodado el Pantera está con el gobierno, que estaba con el gobernador en ese momento, claro, y de acuerdo con los informes de la propia inteligencia, ellos mismos citan quizá a Adán Augusto López, el gobernador de Tabasco, así lo refiere el propio informe. Esta información incluso se planteó aquí en el sexenio pasado y no sucedió nada hasta que llegó el gobierno de May, que se empezaron a interponer denuncias, y bueno, incluso Requena continuó en el cargo hasta 2024. Precisamente por eso es que se le pregunta sobre el tema de la información y la investigación. Pero es muy importante porque cuando hay una investigación las hacen las fiscalías. El gobierno no coadyuva con la fiscalía en investigaciones, pero las fiscalías es quien tienen la obligación de hacer la investigación. Y nosotros no protegemos a nadie, no
De parte nuestra no hay ninguna acusación. Si la Fiscalía tuviera algo, pues que investigue. Pero es muy importante que se conozca cómo fue este proceso hasta acusar a esta persona. Y ya lo puede informar. El próximo martes viene el Gabinete de Seguridad, lo pueden informar, se les puede preguntar con todo detalle. Y bueno, pues esto es parte de lo que se mencionó hoy en la conferencia matutina. Muchas gracias a Romina Gándara por su reporte sobre este tema que, pues, pasan las horas, incluso los días, porque la orden de aprehensión contra este hombre que está hoy prófugo, pues se da desde el 14 de febrero, él está actualmente prófugo, las autoridades creen que está en Brasil, donde ya lo busca la Interpol. Pues desde ese momento hasta ahorita, pues al menos ya Adán Augusto López Hernández debió haber dado alguna declaración al respecto, ¿no? Sobre todo cuando, como les decía, ya es considerado como el García Luna de Adán Augusto López Hernández, y pues algo de lo que se le ha criticado mucho a Felipe Calderón es su silencio, ¿no? Entonces, pues sería no muy inteligente optar por la misma estrategia que Calderón, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de un funcionario que está en activo, o sea, pues es quien coordina el grupo de senadores de Morena. O sea, es una pieza fundamental del Poder Legislativo, una pieza, pues sí, que está en constante comunicación con la presidenta Claudia Sheinbaum, que está, pues sí, insisto, una pieza fundamental dentro de todo el partido. Apenas buscó ser presidente, buscó ser candidato presidencial. O sea, no es como un funcionario que ya esté como en un plan de retiro, o sea, es un personaje que fue secretario de Gobernación hace algunos años, entonces, sumando todos esos elementos, el silencio pues se hace cada vez más latente y sobre todo, pues también como un tema de ¿por qué no hablar? No, o sea, si a Calderón se le ha criticado de que no se dio cuenta, de que le dijeron varios, pues es que con Adán Augusto, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, es casi lo mismo. Hubo informes de la Sedena donde le decían, ojo con ese señor, lo mantiene incluso cuando él se va. Y aún así, pues con todos los elementos, guardar silencio, no sé. Sí, no es la opción, ¿no? Porque además él ha sido una de las personas que también criticaron mucho todo lo que sucedió con Genaro García Luna, cuando todos los ánimos estaban encendidos en torno a este juicio, y pues ahora que lo estén comparando también con este personaje, evidentemente sí tiene que salir Adán Augusto López Hernández a dar una declaración, porque él es el que lo lleva allá a Tabasco a ser su secretario, y además también después de esta declaración que da el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en donde dice, ya está saliendo toda la pudrición. Bueno, entonces va a haber más casos, va a haber más personas implicadas, porque es parte también de lo que hemos dicho. Las personas no actúan solas. Hay todo un grupo que los acompaña, hay diversas personas que los llevan, sí, justamente a ese espacio para que puedan generar pues todo lo que se les está acusando, en este caso a este personaje allí en Tabasco. Y lo que vemos es que Adán Augusto guarda silencio. ¿Por qué guardar silencio? Si puedes tal cual tomar un micrófono, tal cual tomar las redes sociales y escribir un mensaje, pero ahora ha decidido callarse, y esperemos que, como ellos mismos lo han dicho, no somos iguales, que se demuestre entonces con los actos que no son iguales que la oposición, porque muy probablemente ya van a empezar a tomar también este tema para empezar a golpear a todo lo que tiene que ver con la Cuarta Transformación, que es lo que siempre se les antoja, ¿no? A los integrantes de la oposición, sumarse a polémicas que poco a poco se van generando y que por sumar a perfiles de ese tipo terminan pues cobrándoles factura en un futuro, y ya le llegó el momento a don Augusto López Hernández. Sí, y a todo su grupo también, o sea, es un asunto de definición, es un punto importante, sobre todo cuando la misma presidenta está enfrentando acusaciones de estas, pues, o sea, no es posible
que el exsecretario de Gobernación, que quien aspiró a ser candidato presidencial, que quien ahorita tiene en manos el Senado de la República, pues esté ligado a una acusación como esta. Si bien dice ella no está siendo investigado, pues él es el que pone a ese hombre con alertas, incluso en la Secretaría de Seguridad de Tabasco. Entonces, pues no se puede estar la presidenta defendiendo a Casi, por el otro lado salen estos casos, ¿no? Que no son menores. O sea, insisto, no se trata de un político que esté por allá haciendo lo suyo. O sea, Adán Augusto López Hernández es considerado uno de los principales hombres dentro de Morena. Entonces, pues hay que darle la magnitud que se merece a este tema.